Saludos mis hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar de hinduismo. Si la semana pasada nosotros hicimos la introducción a lo que significa el mundo politeísta y hablamos de la introducción de una manera general, cómo se fue originando esa religión, cómo esa religión fue naciendo y cómo se mezcló dentro de este mundo que tenemos, hoy vamos a hablar de hinduismo, que es la religión politeísta por excelencia. ¿Qué pasa con el hinduismo? Para comenzar diciendo, se puede decir que no tiene fundador y tampoco un único dogma. Se aprecia en las mitologías, las creencias religiosas, los cultos de distintos pueblos, las múltiples corrientes que se encontraron, se estructuraron y fundieron para formar una tradición milenaria vinculada a la identidad hindú. Aparece en la India, en los reinos e imperios, el mundo brahmánico, ha seguido sus principios y normas. El punto central de las experiencias hinduistas en la fe, en el absoluto, el Brahman, la única realidad verdadera. Las vidas se suceden en un ciclo infinito y aprisionante de reencarnaciones. Eso es muy importante. Infinito y aprisionante de reencarnaciones. Solamente el que pueda es el que va a tener la oportunidad de sobrevivir. Profundizando en ese término, hindú procede de la palabra que los persas empleaban para designar a los habitantes de otros lados del río Indo, Sindachú en sánscrito. El término fue heredado por los árabes para referirse a toda la población de la India. Y más tarde los ingleses lo aplicaron en general a todos los indios que pertenecían, que no pertenecían a ninguna de las religiones minoristas. Los nativos de la India preislámica no tenían ningún término que englobase y unificase el conjunto de tradiciones que hoy es el hinduismo. El dominio del musulmán e inglés fue creando en ellos una creciente consciente de una unidad cultural y religiosa que la hizo aceptar la dominación de hindúes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los islamitas y los ingleses formaron una estructura para que ellos tuviesen un tipo de religión ya consolidado y así se pudieran ver. Lo más llamativo del hinduismo es su enorme diversidad de cosas que tienen. Se han dado el politeísmo, el enotismo, el panteísmo, el deísmo y el ateísmo. Filosofías pluralistas, dualistas, se cree en la reencarnación, se busca la salvación por la sabiduría, el control mental y físico, la devoción y el servicio desinteresado. Entonces nosotros estamos viendo todo lo que, todo lo que ha significado ese mundo del politeísmo. Hay muchos dioses de distintas formas, muchas corrientes, muchas sectas teológicas dentro del hinduismo, filosofías, escrituras y maestros religiosos, con doctrinas o enseñanzas directamente e incluso contradictorias. O sea que dentro del hinduismo, el hinduismo es un mundo de cosas, un mundo de corrientes, un mundo de tantas religiones dentro de la misma religión. En el hinduismo conviven la contemplación y el activismo, la no violencia y los sacrificios sangrientos, la mística y el materialismo, la ciencia y la superstición,
el espiritualismo obsesivo y el antirritualismo, el moralismo y la transgresión calculada de las normas, la metafísica más abstracta y el rechazo de todo tipo de especulación. Cada uno de los fieles, después de tener este abanico de práctica, selecciona cuál elemento seguir y hace su propio glosario del hinduismo, ya que no existe unidad de creencia o de práctica, ni autoridad o jerarquía sin ver lo que era bueno para unos o para otros. O sea que dentro de el hinduismo la persona elige cuál de las ramas es la que más se parece a él o con cuál de las ramas se identifica más. Y a raíz de esto, la persona eh, convive con la religión. Esta descentralización y la diversidad de creencias, prácticas, instituciones, entre otros, ha llegado a algunos especialistas a afirmar que el hinduismo no es una religión, sino un conjunto o familia de religiones. Solo que los hinduistas sí creen en su religión. O sea, que para lo que muchos estudiosos dicen que no, que es una familia de religiones, los hinduistas dicen no, nosotros tenemos su religión, cosa que es válido y es cierto que nosotros lo vemos como la religión hinduista. La esencia del hinduismo. ¿Qué tienen en común todas las variedades del hinduismo? Los elementos compartidos por hinduistas, uno de ellos es la reencarnación. Eso es primordial, es básico, es la esencia del hinduismo y del politeísmo, la reencarnación. Creencia extendida por todo el territorio, no se toma como un elemento esencial de la religión. La fe es una ordenación moral del cómo se presenta de la forma el hinduismo. No existe ningún rasgo particular presente en todas las modalidades. No existe del hinduismo. La revelación divina se basa en lo que se recoge de los Vedas. De igual manera, no todos los hinduistas lo consideran una autoridad. O sea que existen divisiones. ¿Cuáles son las etapas que ha atravesado el hinduismo en la historia? La civilización hindú entre el 250 y 1700 a.C., elemento que después aparece en el hinduismo. Periodo védico entre el 1300 y 900 a.C., entrada de los asirios a la India. El vedismo fue la forma más antigua del hinduismo, asentamiento de los arios y primeros reinos regionales. El vedismo se transformó en brahmanismo, al principio solo ritualista entre el 900 y 600 a.C., después místico entre el 600 y el 400 a.C., periodo clásico entre el 400 y 500 a.C., fue la única de la plenitud de la civilización hindú, y el brahmanismo clásico, la forma correspondiente de hinduismo, sentaron las bases del hinduismo en sentido estricto o épico plurárico. Edad Media, entre el 350 y 1520 después de Cristo, se multiplica y se desarrollan las diversas corrientes del hinduismo. Aparece el dominio del Islam, posteriormente el dominio británico. ¿Qué pasó? Lo que yo dije anteriormente, que entre el dominio islam y el dominio británico fueron los que le dieron forma a la religión que hoy mantienen los hindú. Tres grandes periodos de la historia del hinduismo: el vedismo, brahmanismo e hinduismo. Propiamente dicho, los hindúes no tienen el sentido histórico de los hechos. No se preocupan por la cronología, mucho menos por la mitología. El vedismo, la fuente de indoarios y los precarios de la India, se basaba en una civilización muy avanzada, con su economía sustentada en el cultivo de cereales. Y los arios llegaron al noreste de la India como una serie de tribus, sus miembros altos y de piel clara,
Se denominan nobles, grupos de nómadas, guerreros y pastores del ganado bovino. Y son los que a la final van a salir beneficiados. ¿Por qué? Porque se presume que son los agraciados, los que tienen el, el talento divino, la bendición. Y por eso es que son los que a la final van a tener el control de las castas. Por ser ellos, por verse ellos más entre los más puros, los más limpios, los más, los más originales dentro de la población. Los Vedas conocimiento, los hinduistas lo consideran apauseya o creado por el autor humano. Sino no son creados por el autor humano, sino percibidos por la inspiración de los visionarios. Los textos se transmitieron de manera oral por los sacerdotes especializados. Tienen dos grandes grupos de textos, los samitas y la colección de himnos, fórmulas rituales, entre muchos otros. Los Vedas comprenden 4 libros diferentes: Rig Veda, Samaveda, Chaur Veda, Acharva Veda. Se escribieron en épocas diferentes, pero en todas se citan 3 dioses principales: Brahma, redor de todo; Vishnu, providente y conservador de todo; Shiva, responsable de cuanto se destruyó en el mundo. Los 3 forman la Trinidad de Trimurti, con 3 cabezas. Solo una parte de gente culta conoce a los Vedas. La moral brahmánica se centra en una idea principal hoy introducida en Europa en aras de la modernidad: la transcripción de las almas después de la muerte, que se reencarnan en cuerpos diferentes. Esta moral ha inspirado durante muchos siglos las costumbres de la India, dividiendo la sociedad en castas o clases de hombres, brahmanes o sacerdotes, charías o guerreros, vaisías o campesinos, sudras o siervos. Los patrias o intocables no eran consideradas personas. Estas castas continúan intactas hasta el día de hoy, donde se puede notar la deformación del ser humano, cómo el ser humano se deforma para todo lo que se puede ver que está ocurriendo. Mire que los patrias o intocables no eran considerados personas y descendían de los primeros pobladores de la India. El respeto por el animal sagrado es la vaca. Indra, dios más prestigioso y mitológico, le dedica mucha adoración. Es gigante, blanco y pelirrojo, lleno de alegría vital y fuerza bruta, amoroso y bebedor empedernido, aplicado a todos los placeres terrenales. Ese es Indra. Entonces fíjense cómo manifiestan la adoración a ese Dios. La ley del karma y la reencarnación, aceptada por todas las religiones hindú, es la fe en la justicia moral universal. La conducta buena se premia, la mala se castiga. Esto es la ley del karma, la ley de la atracción, de la retribución moral de las acciones. Lo bueno se premia, lo malo se castiga, y esto cuenta para la reencarnación. Por eso es que todo el que es intocable es porque fue malo, y como fue malo, reencarnó en lo peor. A diferencia del cielo y el infierno en los cristianos, los hindúes no concibieron la nueva vida como eterna. Parecía justo la acción buena o malas produjeran consecuencias limitadas. La segunda vida tenía que durar un tiempo limitado. La vida no es solo experiencia, placer y dolor,
cosecha de frutos, acciones pasadas, sino también acción. La doctrina de la reencarnación resultaba consoladora porque aseguraba la supervivencia personal tras la muerte. Y el imperio de justicia nació acompañada de un nuevo ideal religioso: la liberación, la existencia limitada del ciclo inacabable de nacimiento y muerte. La yoga y el control mental forman parte de ese mundo hinduista. Se llama a los caminos de liberación que subrayan la importancia del control voluntario de las mentes, ampliando cualquier camino espiritual que libera el ciclo de la reencarnación. O sea, que la yoga y el control mental tienen fuerte influencia sobre el mundo hindú. Las personas que están metidas en este mundo. No piensas por ti solo, no te vales por sí solo, sino que tienes que estar apoyado en otras creencias. La principal característica del yoga es el estudio y desarrollo que realiza la mente humana y de los métodos que permiten ir controlándola y capacitándola para distinguir entre el alma y la materia y lograr así la liberación. Aspectos sociales del hinduismo. El gobierno de la India no realiza censo. Por lo tanto, no suministra información sobre las castas y sectas que pueden existir. A ellos no les importa tener esto ubicado, no les importa tener esto clasificado, no. El gobierno de la India no le importa eso. Entre las sectas que más crecimiento están teniendo se pueden ubicar Sai Baba, el culto de Satoshi Ma y el movimiento Bhima Hindu Parichar. Lo más importante en el mundo hindú es la relación entre las sectas y la institución de las castas. Saber que las castas provienen de seguidores de las sectas, cómo se relacionan socialmente sus ritos y costumbres. A los movimientos religiosos hindú se les llama sectas o movimientos sectarios. La persona se asocia a la secta por iniciativa de la familia, otras es por iniciativa propia, que la persona decide pertenecer a una de estas sectas o grupos religiosos. En otros casos, el pertenecer a una familia te hace parte de el grupo donde te encuentras. Y sin opción a salir, como lo dije, como se dijo en la clase, sin opción a salir de ahí. Porque es lo que te mereces, es lo que te tocó vivir dentro de tu reencarnación. Influencia del cristianismo en la India. Los primeros hombres y mujeres valientes sacrificaron mucho para llevar el cristianismo a la India. Los misioneros protestantes aparecieron en la India a principios del siglo XVIII. Fueron muchos, por nombrar algunos: Bartolomeos, Singelbar, William Carey, Isabella Tromburg, entre otros. Revolucionaron la India al predicar el Evangelio, discipulando, establecieron iglesias, haciendo cambios sociales e influenciando en otros movimientos que también ayudaron a contribuir a la India moderna. El protestantismo ha influido sobre el hinduismo, ha sido de largo alcance más que el número de convertidos. O sea que es más la labor social que lo que convierten, pero que ha aportado. Los protestantes tomaron el control de una parte activa, terminaron con el infanticidio femenino, suprimieron a los trunks, asesinos, rufianes de la India, aliviaron la condición de las viudas hindúes y las prostitutas de los templos, y elevaron el concepto del matrimonio, entre otras cosas. Estos misioneros impactaron a India en las áreas de la política, la educación, ayudando a las mujeres a superarse. El periodismo ayudó a las masas
trajeron la paz entre los cronistas europeos en guerra y los reyes hindú. ¿Dónde estaban los protestantes? Se podía ver que existía paz. La ley y el orden. Se puede comprobar que el éxito de las misiones fue avasallante, no solo en palabras, sino en acciones, ya que esto produce un impacto duradero a su labor de amor, de compromiso con el Señor Jesús. La misión evangélica de la India en el año de 1951 nace la asociación que los iba a agrupar a ellos, abovedada y catalizadora para muchas iglesias evangélicas asociadas y redes de trabajo en India que buscaban unificar y renovar el espíritu de la iglesia. Los cristianos representaban 3 a 4% de la población. Hoy, entre las 125 misiones, se cuenta con 20.000 misiones. La mayoría están involucradas en función de iglesias y obra social. La tarea incluida de alcanzar a todos los pueblos, incluyendo a la población que añade cada año, es un poco desalentadora. Las mujeres tienen un lugar importante al influenciar a la familia en ciertos valores religiosos, culturales y sociales. En la sociedad india, las mujeres han sido generalmente las custodios de la fe religiosa. Las mujeres no cristianas pueden ser alcanzadas por mujeres cristianas misioneras. Es más fácil que un hombre les hable. Las mujeres son más receptivas que los hombres. O sea que mujer le habla a mujer y hombre le habla a hombre. Entonces, nosotros con esto podemos ver lo que significa el mundo del hinduismo y cómo ha influido en las diferentes religiones y cómo el hombre hasta el día de hoy ha estado sumergido en ese mundo. Que, insisto, desde la antigüedad ya Dios sabía lo que iba a ocurrir con las religiones que él veía y que no aprobaba. Pero por el hombre tener un libre albedrío, Dios permitió que eso pasara. Porque Dios no fabricó robots, Dios fabricó hombres con un pensamiento y una mente libre para que tomaran sus propias decisiones. Que Él no lo quiere, sí es cierto. Que Él no lo aprueba, sí es cierto. Pero el hombre se ha sumergido en sus propios ideales. Y eso es lo que ha hecho que el politeísmo haya avanzado demasiado. Bendiciones, mis hermanos.